Hola, buen día, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a cómo cada uno de ustedes escuche este video. Yo soy Máximo Rodríguez, profesor de bajo tango en la Escuela de Arte Leopoldo Marechal, y les quería contar un poco la manera de cursada de este año 2022, que ustedes habrán enterado, supongo, que se modificó con respecto a los últimos años de la cuarentena y de la presencialidad plena, sino que se va a utilizar un sistema mixto, donde en el caso de las clases de instrumento, las clases prácticas, digamos, va a ser una clase en forma virtual y 3 clases en forma presencial. Esa va a ser la nueva norma, digamos, de la cursada del año 2022. Los alumnos que yo tengo inscriptos este año son 13, son Lucas Delfino, Ariel Carbone, Camila Iglesias, Carlos Canalis, Gabriela Escalante, Guillermo Crisi, Lucas Licay, Lucas Roca, Luis Almaraz, Micaela Tejada, Miguel Salazar, Neri Alonso y Pablo Yelasi. A varios ya los conozco porque han cursado en algún momento, alguna gente ya está en segundo o en tercer año de bajo tango, y algunos son alumnos nuevos que pasaron por la FOBA en estos últimos años y yo no los conozco. Les cuento un poco cómo va a ser la mecánica de trabajo del año y qué cosas que se usaron en la cuarentena vamos a poder seguir usando nosotros en la cursada de este año. Los materiales los pueden bajar gratuitamente de mi página web www.maximo-mediorodriguez.com.ar. Ahí tienen que entrar a la parte de descargas y pueden bajarse no solo el material escrito, digamos el cuadernillo de nivel 1, 2, 3 o 4, de acuerdo a cada año que cada uno curse, sino también los audios correspondientes al repertorio, es decir, que ustedes van a poder tener no solamente el papel escrito de la melodía, los acordes y el bajo correspondiente a cada obra de repertorio, digamos, sino que también está el audio respectivo de cada tema con el cual ustedes van a poder estudiar sobre la base, digamos, que yo toco en la guitarra, digamos, ¿no? Esa forma de trabajo yo creo que ayuda mucho a la comprensión más rápida, digamos, de la obra, se puede montar más fácil, y una de las cosas que yo creo que vamos a seguir utilizando en la cursada de este año va a ser el hecho de que eh, ante la clase presencial, antes de la clase presencial, de estas 3 clases que yo nombraba antes, que vamos a hacer en forma presencial, pueden mandarme vía mail al campus o a mi mail personal las obras que vayan viendo por adelantado para ir corrigiendo cosas, notas rítmicas o cuestiones que no estén bien, para tratar en la clase de ser más efectivos en la resolución de cuestiones dinámicas y expresivas. Me parece que ese es el punto fundamental donde nosotros tendríamos que llegar, digamos, no solamente trabajar la lectoescritura, digamos, de la obra, sino ir un paso más adelante y a lo que yo pretendo llegar es que cada alumno logre de un mismo tema, supongamos de Caminito, que es el primer tema que se ve en bajo 1, hacer su versión, digamos, a pesar de que tienen que tocar las mismas notas y la misma rítmica, cada alumno le imponga, digamos, su impronta técnica y dinámica, digamos, ¿no? Que justamente lo que vamos a tratar de lograr es que cada alumno logre tener su voz propia a la hora de tocar, especialmente las melodías, donde ahí es donde se nota más el trabajo dinámico, expresivo, con la cuestión de las articulaciones, especialmente de las notas, ¿no? Y de la rítmica. Después hay otro punto bastante importante, que es la producción de trabajos prácticos. En la FOBA, en general, lo que se trata de lograr del alumno es que el alumno logre tocar el repertorio, lea el repertorio, mejor dicho, de la mejor manera posible, abordando, por supuesto, los géneros que se tocan en la FOBA, que son jazz, tango y folclore. En este caso, cuando el alumno pasa al ciclo superior, este,
por ahí un poco la cuestión esta se abre para que el alumno empiece a escribir arreglos. Los 3 primeros temas de Bajo 1, que son Caminito, Romance de Barrio y La Última Curda, van a tener que, además de tocar la melodía principal o el arreglo hecho por mí, el bajo y los acordes de la obra, una producción que tiene que ver con la melodía fraseada y con un bajo nuevo escrito por ustedes. Entonces eso en general lleva más tiempo que el hecho de estudiar un tema, una melodía o un bajo, que a lo mejor lleva, no sé, una clase o 2 clases. El tema de la producción del trabajo práctico lleva más porque en general suele pasar que los alumnos no están acostumbrados a la escritura de arreglos de melodía o de bajo, entonces es todo un trabajo nuevo que tienen que encarar y que a veces no es tan fácil porque suele haber errores o porque suele haber cuestiones que hay que charlarlas en clase justamente para tratar de sacar un provecho del trabajo práctico, tanto de la melodía como del bajo, lo mejor posible, ¿no? Entonces, está bueno también el hecho este de que ustedes como alumnos me puedan ir adelantando, digamos, los materiales por mail, para yo ir corrigiendo y tratar de ir adelantando, digamos, los trabajos prácticos de esa manera, así llegado el momento que podamos, digamos, llamémosle de alguna manera, cerrar esos trabajos prácticos, los podamos tocar en clase y además agregarle la impronta dinámica y expresiva de articulación al propio trabajo práctico de los alumnos, ¿no? Como ayuda a esas producciones, esos trabajos prácticos, que además lo pueden hacer ustedes en su casa mediante audio o video, cualquiera de las dos variantes estaría buena. En mi canal de YouTube hay una serie de videos que ayudan un poco a la comprensión, por ejemplo, de los fraseos de la melodía de tango, en las cuales en mi página web hay 2 apuntes, fraseos sobre melodía de tango 1 y 2. El 1 es para nivel 1 y el 2 sirve del 2 para adelante, donde hay ejemplos de fórmulas rítmicas especialmente, para empezar a trabajar el fraseo de un tango, en este caso, por ejemplo, Caminito, que sería el primero, y sacar ideas de ahí, además de escritas, pueden ir al canal de YouTube, que está unos videos tutoriales, donde yo explico más en forma práctica, digamos, esos apuntes que le pueden servir para tener algunas ideas, por lo menos básicas, de cómo encarar el trabajo, más las ideas que a ustedes se les ocurra, por supuesto, y que vayamos viendo en la clase puntualmente, tanto en el video que ustedes me manden o después en el desarrollo de la clase, ¿no? De la clase presencial, digo, ¿no? Así que un poco esa es la mecánica. Nosotros tenemos 2 exámenes parciales, uno a mitad de año y otro a final de año. Para poder acceder, digamos, al hecho de tener la materia aprobada, tanto en el primer cuatrimestre como en el segundo cuatrimestre, hay que terminar con los objetivos de cada uno de los cuatrimestres, y al final de año, para dar el final, digamos, que sería en diciembre, hay que tener aprobados los 2 cuatrimestres y hay que tener un 100% del material visto, del material propuesto y de los trabajos prácticos, que son unos cuantos. Entonces un poco se engloba toda la cuestión en que el alumno, durante la cursada del año, dada la característica de este año distinto a los últimos 2, donde no hubo prácticamente presencialidad, salvo a fin del año pasado, que yo di un par de clases que sirvieron un poco para volver a reencontrarnos. En este caso va a haber más fluidez con respecto a eso, entonces vamos a tratar de aprovechar las clases lo más posible, y la cuestión también de la posibilidad de que ustedes vayan adelantando material vía mail. Otra cosa que yo puse en práctica estos 2 últimos años de cuarentena, el 2020 y el 2021,
fue una idea que surgió a principio de la cuarentena, que, que un poco entre los alumnos de aquel momento y yo se nos ocurrió que además de intercambiarnos material, hubiese una charla abierta durante cada 15 días, mejor dicho, perdón, cada 15 días donde nos juntábamos en un horario determinado que ya estaba pautado, a charlar cosas de la materia, cosas de la escuela, y después fueron saliendo otras cosas interesantes con respecto a otras cuestiones de la vida también, que me parecieron que fue muy interesante para mantenernos en contacto y por ahí a veces para charlar cosas que la rapidez, digamos, de la cursada y el hecho que el alumno tiene que viajar y no tiene tiempo, me parece que en este caso el hecho de podernos juntar vía Zoom este, nos ayudó mucho a repensar un montón de cosas que a lo mejor había gente que estaba un poco deprimida o estaba un poco dudosa de cómo seguir la cursada y que no tenía mucha idea. Entonces, entre todos, un poco pudimos charlar algunas, llamemos soluciones o algunas ideas para poder acceder a poder terminar el año de una manera mejor, digamos, ¿no? Entonces, pensando en esa idea que se me ocurrió en el 2020, al comienzo del 2020, me parece que sería bueno también seguir las reuniones, quizás en forma mensual, como nos vamos a estar viendo en la escuela, tratar de hacer una reunión en un día a convenir, que todos puedan, esta cuestión de que vuelve la presencialidad plena o casi plena, hace que los alumnos por ahí tengan menos tiempo que los años anteriores, entonces vamos a tratar de ver un horario que a todos nos convenga y que puedan participar la mayor cantidad de gente posible para, justamente yo creo que el intercambio de ideas entre los propios alumnos me parece que muchas veces es muy interesante porque a veces hay alumnos que tienen dudas de cómo abordar las cosas y por ahí los propios compañeros pueden apoyarlos o darles unas ideas de cómo lo trabaja uno, cómo lo trabaja el otro, y yo por ahí también aportar alguna idea a ese respecto, ¿no? Así que bueno, estos son un poco los puntos fundamentales de la cursada de 2022 con lo que yo decía al principio, que va a ser una clase virtual y 3 clases presenciales. En general suele caer la primera clase a comienzo de mes, es decir, la virtual a comienzo de mes, y las otras 3 en las otras 3 semanas. Vamos a ver cómo se va desarrollando el año, cómo van desarrollando ustedes los materiales. Atrasarse, digamos que no es bueno porque después recuperar cuesta mucho. Yo sé que hay muchos de ustedes que cursan varias materias y a veces eso es complicado. Yo en general no lo recomiendo. Recomiendo ser un poco más cautos en ese sentido y tratar de cursar las materias que ustedes juzguen más importantes para seguir adelantando en la carrera, pero me parece que es un error a lo mejor abarcar demasiado, porque si no uno no termina haciendo ni una cosa ni la otra. Entonces, como por ejemplo en los instrumentos, en bajo jazz, folclore y tango, hay que estudiar y hay que hacer materiales y hay que hacer trabajos prácticos, por ahí yo lo que propongo o tiro como idea es quizás no hacer los 3 bajos juntos porque realmente es demasiado material, entonces dividirlo en 2 años, tratar de hacer otras materias, por ahí hacer la práctica, que es interesante de primer año, y tratar como de ir avanzando en la carrera lo más eficientemente posible para tratar de sacarle el mayor jugo posible. Convengamos que esta es una carrera larga, que son por lo menos 7 años, si ustedes empezaron en FOBA 1, en general no se suele terminar en 7 años, sino a veces 8, 9 o 10 años, es una carrera larga. Muchos de ustedes también eligen la carrera de docente, entonces también ahí se suman materias teóricas, donde también hay que leer, hay que estudiar. Quizás el hecho de que este año las materias teóricas estén al revés que las materias prácticas, digamos que van a tener
3 clases virtuales contra una presencial, es decir, al revés que nosotros, me parece que a lo mejor eso va a ayudar a que ustedes tengan más tiempo para estudiar en sus casas, y no, digamos, viajar, que hay gente que yo sé que viaja mucho para llegar a la escuela y eso le saca mucho tiempo de estudio, ¿no? Así que bueno, un poco ese es el resumen para empezar este año, presentar la materia, los materiales. Acuérdense que nosotros también tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Bajo Tango 2022, donde ahí se pueden preguntar cosas referentes a la materia, que tengan dudas, intercambiar entre ustedes también algunas cuestiones, me parece que está bueno tenerlo. Así que bueno, un poco ese es el resumen, así que cualquier cosa, tenemos el mail del campus o el mail mío personal, máximo.rodríguez2 con número, @gmail, para evacuarles dudas o para que me empiecen a mandar ya materiales. En el caso de Bajo Tango 1, el material va en orden, digamos, como está el cuadernillo, y en el caso de Bajo 2, Bajo 3 y Bajo 4, va a elección del alumno, digamos, el material no hay que hacerlo en forma ordenada como sí hay que hacerlo en nivel 1. Así que bueno, les dejo un saludo, cualquier cosa nos comunicamos vía WhatsApp o vía mail. Saludos para todos y nos veremos en la escuela. Chau, chau.